Bueno, y estamos entonces, entramos en el primer vídeo explicativo de qué es soberanía ciudadana. Este vídeo corto, como le llamamos, tiene por título el fracaso del modelo de oposición del primer exilio cubano, o como le llamamos, exilio tradicional, sin ir más lejos, nuestros padres. Castro engañó a quienes le ayudaron a hacer su revolución. Hacemos el paréntesis de que la revolución cubana, así como le dan en llamar, no fue una revolución cubana propiamente. Fue más bien un entramado de conspiración y de influencias muy grandes con ayuda del exterior. Haremos un corto sobre eso también. En esta tesitura, aparentando una lucha armada que nunca fue real, hubo mucha gente que dentro de Cuba y fuera de Cuba, cubanos, le ayudaron en gestión, en financiación, etc. Y todos esos cubanos le ayudaron por un documento que había creado fictivamente Fidel Castro, llamado el Manifiesto de la Sierra, donde reivindicaba el constitucionalismo. Constitucionalismo o la vuelta a la Constitución cubana de 1940. La cuestión estaba en que prácticamente ante la problemática que tenía la sociedad cubana antes de Castro, la mayoría de los ciudadanos, y sobre todo los intelectuales, veían como una salida o como una solución volver a instaurar aquella constitución. La cuestión está en que ya en aquel entonces, donde realmente no existía propiamente un tipo de dictadura extrema, sino también ya era un régimen constitucional con unas variaciones, en este caso de la Carta Magna cubana, pero era un régimen constitucional igual, cuando mandaba Fulgencio Batista. Y ya en aquel entonces en Cuba, en 1959, se daban las mismas condiciones y la misma problemática que hoy por hoy, de manera extrema, estamos sufriendo en España. O sea, había corrupción porque la corrupción es endémica de todo el régimen constitucional. ¿Por qué? Porque el sistema representativo, a fin de cuentas, se hace para beneficio de las élites, y eso ya es el primer elemento de corrupción que explota hacia las peores corruptelas habidas y por haber. Y también había permisibilidad. Había una permisión del comunismo en el régimen constitucional cubano, que hoy por hoy en España es a ultranza, por no decir que ya no es un régimen constitucional, sino un precomunismo lo que tenemos aquí, a modo de conclusión de esta parte. Esa permisibilidad no era casual, era forzada y venía desde fuera. Ya desde 1920 los soviéticos estaban merodeando Cuba. Y recuerden que en esa década del 20 había un claro agente soviético intentando reconducir y cambiar el sistema constitucional hacia el comunismo, un delincuente llamado Julio Antonio Mella. Soberanía Ciudadana en el 98, en una reunión con el exilio tradicional en Estados Unidos, planteaba que a la vista de toda la experiencia histórica ya no podíamos seguir pidiéndole a las élites gobernantes en los países constitucionalistas que hicieran sus deberes en la política internacional para acabar con el comunismo y con las dictaduras en Cuba y ahora en Venezuela. No, porque siempre nos iban a traicionar y siempre iban a fallar. Planteábamos que era inevitable, tarde o temprano la humanidad tendría que coger ese camino. Había que cambiar, había que superar el régimen constitucional, corregirle de alguna manera, incluso dentro del propio régimen constitucional, instaurar aquellas medidas que
hicieran imposible que las élites se confabulasen entre ellas. Era posible legalmente, pero había que ir más allá. A fin de cuentas había que cambiar el régimen constitucional, superarlo y crear un nuevo sistema político, no tan nuevo en realidad, que ya sabemos cuál es y que nadie aplica. Pero nuestros padres, por un problema de reivindicación y por un problema de que cada sujeto en realidad está atado a su época, es normal, es dialéctica pura y dura, ellos seguían reivindicando el constitucionalismo y creían que en la teoría de grupo iba a funcionar. O sea, un grupo predominante del Estado de un país que se iba a hacer eco de aquellas necesidades de un grupo que iba a ser mayoritario, por el tema de los exilios que iban sumando gente, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, en Francia, etc. Pero no, nunca fue así. No querían saber nada de esa vista hacia adelante, de poder andar más en la historia para poder acabar con uno y con otro problema. Y en tanto, la masiva disidencia, vamos a llamarle así, porque en realidad la inmigración cubana son exiliados. Los exiliados de base, de masa, masivamente, la población cubana que llegaba huyendo del castrismo a España, cuando llegaba, al cabo de un tiempo, intentando insertarse en esta sociedad y prosperar, se encontraba con la misma problemática que sufrían los españoles aquí, que no les dejan avanzar ni de coña. ¿Por qué? Porque se ha extremado peyorativamente, en el peor de los sentidos, la práctica del constitucionalismo. Se ha degenerado tanto que solamente se hace el sistema para los de arriba que soportan los de abajo, que soportamos los de abajo. Cuando el cubano que llegaba aquí veía que no tenía posibilidad, que incluso se le discriminaba y no se le regularizaba en papeles, y sí se regularizaban a poblaciones que no son latinas y que el PSOE la quería meter en España para romper la nación española, hablaremos de eso también, pues resulta que esos cubanos volvían a Cuba. Decían, para estar pasando trabajo aquí, encima frío, pues me voy para Cuba de nuevo. Y cuando iban a Cuba, el castrismo, que siempre ha sido muy oportunista y sabe muy bien que el constitucionalismo tiene que ser, tendrá que cambiarse tarde o temprano, o sea, evolución histórica, se aprovecha y dice que es decadencia del capitalismo y los males del capitalismo, y vuelve a hacer insistencia en la inoculación de aquellas mentiras instrumentalizadas, poniéndose él como el sistema sustitutorio del constitucionalismo. O sea, que aquellos cubanos que llegaban allí validaban aquellas tesis y aquellas mentiras con que nos adoctrinaron desde que nacimos. Y en realidad era una falacia. Habían caído en un gran engaño. Y así, esos cubanos que regresaban, a los cubanos que no habían salido de la isla, se convertían en realidad en transmitientes de las tesis castristas, a pie de calle. Y eso le interesaba mucho al castrismo. Se lo comunicamos esto al exilio cubano como un fenómeno sociológico que estaba ocurriendo y que no era casual, que estaba completamente manejado. Y no había manera. No había manera. Entonces nosotros decidimos tomar el camino de soberanía. Hacer soberanía ciudadana como estudio para saber qué tenemos que hacer y después buscar gente, que es lo que toca ahora, para aplicar el estudio de la soberanía ciudadana, para poder acabar de verdad con ese régimen de dictadura y para poder de verdad acabar en España con todas y cada una de las corrupciones endémicas que tiene que ver con la representación inconexa de las élites sobre las bases sociales, que es la que permite el comunismo en España y que es la que permite que los ciudadanos españoles estén bien jodidos y cada vez peor. Perdón la mala expresión. Bueno, el último intento que hicimos fue demostrarle a algunas personas o líderes de grupos del exilio tradicional con capacidad objetiva, o sea, con fondos económicos,
porque se pueden tener muchas ideas, pero cuando no hay capacidad objetiva no se va a ningún lado, normal. Le hicimos el señalamiento de todas y cada una de los grandes eventos degenerativos que había pasado respecto al exilio cubano y que está pasando también ahora con el exilio venezolano, con cada uno de los gobiernos que había habido en España. Los gobiernos fíjese que hablamos con propiedad, no decimos gobiernos de España, decimos gobiernos en España, que dista mucho el concepto. Y nos encontramos con que en tiempo de Franco, normalmente los de abajo vemos una polarización y sabemos intuitivamente, instintivamente creemos que va a ser lo contrario, pero no. En tiempo de Franco, Franco enviaba a uno de sus ministros que se llamaba Nemesio Fernández Cuesta con maletines cargados de dinero para Fidel Castro, y era un modo de financiar aquella dictadura. ¿Por qué lo hacía? En primer lugar, lo entendía erróneamente como un igual, como un militar, cuando Castro nunca fue un militar, ni de coña. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Esos son los complejos y las frustraciones de ese sujeto despreciable, llamado Fidel Castro. Y después lo veía como un gallego. Y Castro no es un gallego. Los gallegos son gente de honra, trabajadora. Son los gallegos con los que nos quedamos. Castro es un degenerado y que no, por nada del mundo, puede ser ni designado como gallego, ni mucho menos, ni tampoco como cubano. Entonces, Franco ayudaba a la dictadura. Por un lado recibía a los exiliados y por otro lado apoyaba no solamente económicamente, sino a la hora de tener contratos en España, al propio régimen. Después vino Adolfo Suárez, transición, la mal llamada democracia, para engañar a los españoles, porque democracia, la representación, cuando es inconecta y no está ligada al mandato imperativo, no es democracia, es una neotiranía, como cualquier otra, aunque puedas comer y haya ilusión de libertad, pero no es democracia. Adolfo Suárez, el primer presidente de la llamada democracia, de la mal llamada democracia española, llevaba también ingentes cantidades de dinero público a Fidel Castro. Y adivinen para qué. Nada más y nada menos que para que Fidel Castro, para que los servicios de inteligencia de Fidel Castro, la entonces G2, operara en España, lo digo de nuevo, inhibiendo los movimientos separatistas terroristas. ¿Qué hizo Castro? ¡Ja! Se metió todo el dinero público, desembarcó en España a sus agentes y hizo todo lo contrario. Hizo todo un entramado político y funcional para que todos los grupos, las facciones separatistas, desde la ETA hasta la madre que los parió, hiciera en España todo lo posible por romper a España. Después llegó Felipe González. Felipe González, ya hablaremos de él, es una pauta dentro de todo el devenir criminoso del PSOE desde que se fundó en 1879 hasta la actualidad. Ya hablaremos de esa pauta. Felipe González trató con Fidel Castro el convertir a Cuba en un hotel para los etarras, en una especie de retiro para etarras. Castro le pidió ingentes cantidades de dinero e ingentes cantidades de dinero público que no son de ellos, que es un delito criminoso donde los haya, dinero público robado de los españoles que no pueden apenas llegar a fin de mes. A esos españoles que le quitan todo ese dinero, se lo daban a Castro. Y Felipe González le dio millones y millones de pesetas a Fidel Castro. ¿Para qué? Para que retirara a los etarras de España. ¿Qué hizo Fidel Castro? Cogió a los etarras, se los llevó al punto cero de La Habana, que todos los que son militares o exmilitares cubanos saben muy bien lo que es el punto cero, ya hablaremos de eso. Incluso traeremos a un militar cubano, exmilitar cubano, para que hable del punto cero. Al punto cero de La Habana, y los entrenaba en todas las técnicas de terrorismo urbano. Y después los enviaba
con nueva documentación a España para que atentaran en España, para que mataran en España y para que intentaran derrocar el régimen constitucional español en favor del comunismo. Después llegó José María Aznar. José María Aznar fue el único que hizo los deberes. En la primera legislatura estuvo presionado por ese rey emérito, élite donde los haya, corrupto como todos, perdón que lo diga, pero bueno, no quiero ofender a los que creen en la corona, porque a fin de cuentas soberanía ciudadana es todo lo que quiera el 50+1, se aprueba y se respeta. José María Aznar, primero presionado por ese rey emérito, intentó más o menos seguir las pautas de todos los demás, negociando con Cuba y haciendo posible la dictadura, manteniendo esas relaciones económicas y políticas que lo único que hacen es matar cada vez más al pueblo cubano y permitir una dictadura sanguinaria. Pero Aznar era diferente, por suerte. Era élite, nos guste o no, pero era un hombre de honor y era diferente. Y al final, en la segunda legislatura, cambió toda la política respecto a Cuba. Instauró, o sea, la postura común. Estaba recordando ese término. La postura común europea. Y la postura común europea era cero tolerancia con el régimen de Castro. Cero tolerancia en todos los sentidos. Y articular medidas internacionales en el derecho internacional y en la política internacional conducentes a la obligación de hacer en Cuba elecciones constitucionales. Y con eso sí que iba a caer el régimen. El régimen se vio con el agua al cuello y estuvo a punto de caer. Estuvo a punto de caer. No nos extenderemos por ahí, pero también haremos otro corto de cómo entonces se reunían en Panamá con las cabezas del exilio más importante para negociar una salida, pero que ellos quedaran políticamente en un futuro constitucional. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hicieron después en Nicaragua y volver a coger el poder andando el tiempo. Haremos un corto sobre eso. El único, José María Aznar. Después llegó Zapatero. Zapatero llegó por los bombazos de Madrid, que están todavía por aclarar. De eso también haremos un corto. Zapatero es un pelele que llegó con los bombazos de Madrid, con el peor atentado de toda la historia de España contra el pueblo español. Y Zapatero ya sabemos que es un idiota ultrafanático del chavismo y del castrismo. Chavismo que existe gracias al castrismo. También haremos sobre eso. Mariano Rajoy. Otro más que llevaba maletines de dineros a Fidel Castro, a través de los falsos préstamos de Soraya Sáenz de Santa María. Esa señora llevaba ingentes cantidades de dinero en concepto de préstamo, que también es una corrupción, porque hacen préstamos con el dinero público. Ningún español les ha autorizado a quitarle el dinero y a capitalizar su dinero en inversiones internacionales, porque el Estado no está para eso. El Estado no es una empresa privada, no está en el IBEX 35 ni en la Bolsa de Nueva York. También haremos algo sobre eso para que vean hasta qué punto está corrupto el sistema constitucional, sobre todo en España. Y Mariano Rajoy le llevaba dinero. ¿Por qué? Porque había un grupo todopoderoso llamado la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, que presionaba a través de un sujeto despreciable, a través de un sujeto prehistórico, degenerado, comunista, que es el señor llamado de apodo Gelo, el alcalde de Oleiros, ultra protegido del castrismo. O sea, que a fin de cuentas, y después se me quedaba el último pelele, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha continuado la línea de darle dinero sistemáticamente al régimen y de hacer supuestos contratos comerciales entre países
donde al final el castrismo no paga y saben que no pagan y son daciones. Y dentro de esas daciones, ante un informe de la Seguridad del Estado en 2019 de que era susceptible ya de que se produjeran levantamientos en Cuba, Pedro Sánchez envió armas, pertrechó a toda la policía con armas con las que en el 2021 mataron a cubanos en ese alzamiento valiente que tuvo el pueblo cubano. En fin, con todos estos datos, ¿por qué tenemos que seguir un modelo tradicional de oposición aquí en el exilio supuestamente para acabar con el comunismo, cuando realmente no solamente no estamos haciendo nada, sino estamos empeorando la situación? Cada vez vamos de mal en peor. No hay ningún horizonte de libertad para Cuba, para Venezuela y para Nicaragua, siempre que exista en España un régimen constitucional como este. Y ahora Estados Unidos se está contaminando. También haremos un corto sobre eso y llamaremos a gente que está más especializada en ese país. Pues no, señores, nada. Hay que avanzar en la historia, es la única manera. Y volvemos al mensaje de la introducción. Es la única manera de poder lograr, andando el tiempo, aunque no lo veamos en nuestra vida, pero poder lograr, andando el tiempo, nuestros objetivos de libertad y nuestros objetivos de saneamiento de España. Y eso solo se hace con un grupo organizado que vaya subiendo cada vez más y que tenga las cosas muy claras, y que para ese grupo la lucha no sea nunca una negociación degenerada como hacen todas las élites, como hacen comunistas y constitucionalistas, que a fin de cuentas se alían para actuar contra todos nosotros. De eso nada. Seguimos en el próximo corto, hablando de soberanía ciudadana, hablando de qué es soberanía ciudadana, siguiendo el derrotero, y nos centraremos entonces en la problemática concisa, de manera ya técnica, en cuanto a filosofía política se refiere, del régimen constitucional, para que se entienda más hondamente por qué este régimen constitucional no nos sirve para nada, ni a los españoles, ni a los exilios, para acabar con las tiranías comunistas. Seguimos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo a todos.